Ahora sí, estamos, al parecer estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Bien, buenas noches. Eh, Estamos acá reunidos, reactivando las actividades del movimiento cultural Dos Amarus, después de un largo tiempo de no haber estado presente, pues, en, en cierto tipo de participación a nivel social dentro del ámbito de la cultura, que es lo que ha caracterizado pues a este grupo pues durante algún tiempo de Huancayo. Bueno, vamos a tener, vamos a reactivar vamos a reiniciar nuestras actividades teniendo un pequeño conversatorio con médicos especialistas, eh, miembros de nuestro grupo, como son el doctor Juan Izaguirre, la doctora Gabriela Rojas, que gentilmente nos está acompañando pues para compartir y para pues transmitir una información un poco para que pues, nosotros como público, sociedad civil, pues tengamos también tipo de orientaciones un poco más certeros o aquellos que no están cubiertos por la información oficial, digamos, en las cuales pues acá nuestros colegas, amigos, pues nos puedan transmitir. Bien, bueno, pues como creo que tampoco tenemos tanto tiempo, vamos a hacer la presentación del doctor Juan Izaguirre. Buenas noches. ¿Cómo estás, Percy? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están todos los amigos de Dos Amarus? Yo realmente feliz de volver a reunirme con ustedes, al menos virtualmente, y decirles de que pues les felicito que tengan esta inquietud. Yo he estado escuchando algunas preguntas y en alguna oportunidad conversando con Quique, él me decía qué hacer en unas situaciones de agravamiento de esta enfermedad en, por ejemplo, Molinos, donde no hay médico. Llevarlo a Jauja y donde tampoco hay unidad de cuidados intensivos muy grande que se diga. Entonces, esto preocupa a mucha gente y por ende es importante tocarlo. Así es que para eso estamos reunidos. Yo les agradezco a ustedes entonces. De nada, doctor Juan. Pues recordarles también que, bueno, pues el doctor Juan Izaguirre es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico oncólogo clínico. Bueno, pues tiene unos posgrados en administración de salud, es docente de nuestras universidades acá en la ciudad de Huancayo, de la Universidad Nacional del Centro, de la Universidad Privada de los Andes, en sus respectivas facultades de medicina. Y bueno, pues ha sido jefe del Departamento de Oncología del Hospital Daniel Alcides Carrión y también pues ha sido en unas gestiones pues su director ejecutivo. Así que pues es un poco la trayectoria del doctor Juan Izaguirre. Asimismo también queremos darle la bienvenida pues a la doctora Gabriela Rojas. ¿Qué tal, doctora Gabriela? Buenas noches. ¿Cómo estás, Percy? Buenas noches. Buenas noches también, doctor Izaguirre. Encantada yo de poder, de alguna forma, contribuir a nuestro lugar también, donde estamos, Huancayo, que ayuda tanto a la producción de nuestro país en cuanto a la parte de agricultura y, bueno, algunos otros bienes también. Queremos brindar también de esta parte, ¿no? No solamente cultural, como es la plataforma del grupo Dos Amarus, pero también con esta coyuntura que tenemos sobre el coronavirus y poder aclarar algunas dudas y poder contribuir con nuestro granito de arena para que esto pueda, pues, tener un poco más de luces para nuestros compañeros y también para toda esta sociedad, ¿no? La nuestra, que es un poco compleja, pero para nada, ¿cómo llamarla? En su diversidad, yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? Claro,
Claro, perfecto. Vamos a ir desarrollando algunos temas, sobre todo las inquietudes, las preguntas, la información que dentro de las reuniones que hemos estado teniendo en el grupo, las reuniones virtuales, han salido a la luz, un poco también por los casos cercanos que vamos teniendo ya a nivel familiar, a nivel amical de nuestros círculos sociales. Y bueno, vamos a ir desarrollando un poco el tema. Y bueno, pues les comento que la doctora Gabriela Rojas pues es médico cirujano de la Universidad Peruana de los Andes, tiene un posgrado de ecografía general de la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Y actualmente es médico asistencial y médico COVID en el Hospital de Apoyo de Junín, en la ciudad de Junín. Entonces, pues eso, la verdad que pues nos va a ser muy interesante escuchar también algunos parte de la experiencia, ¿no? Y algunos casos de los que ha ido tratando en la evolución que va teniendo esta enfermedad, también manifestada, entiendo, pues por unos trabajos epidemiológicos que refieren pues que la circunstancia nuestra andina de altura, de percepción de rayos UV, ¿no? De ciertas características fisiológicas, biológicas de los andinos, pues al parecer tiene ciertos factores relevantes en la expansión de la virulencia de este virus. Así que bueno, pues, ¿les parece si voy trasladando un poco las preguntas de los compañeros de Dos Amarus? Básicamente, algunas son preguntas un poco sueltas y algunas pues serán un poco más puntuales. Por ejemplo, para empezar me gustaría saber un poco su opinión a nivel, digamos, un poco más, un plano general de cómo ven el desarrollo de la enfermedad en la región. Doctora Gabriela, por favor. Bueno, no dista mucho la realidad de Huancayo, si la podemos extrapolar a la realidad peruana, ¿no? Lastimosamente, nuestra sociedad es un poco diversa y en su diversidad ha habido complicaciones para poder manejar la parte epidemiológica, hacer algunos cercos epidemiológicos, y ha sido pues en realidad ese nuestro punto de quiebre para poder llevar bien este tipo de enfermedad, este tipo de pandemia, ¿no? Que la estamos viviendo. Entonces, en esa diversidad es la que no se ha podido llevar de forma muy ordenada algunos criterios médicos sí ya evaluados a nivel mundial para poder de alguna forma pues disminuir la contagiosidad, la mortalidad también. Entonces, ese ha sido, yo creo, el punto más importante, ¿no? Que tal vez no somos demasiado ordenados para poder llevar una situación de esta envergadura. Ok, gracias. Doctor Juan. Sí, bueno, yo tengo algunos años más de edad y de práctica profesional que Gaby. Entonces, en realidad, para mí ha sido una sorpresa encontrarme en una situación tan dramática, tan extrema con esta pandemia. Nunca pensé, y siempre en las conversaciones que sostengo con algunos colegas, les comento de que nunca pensé que algún día enfrentaríamos algo así. En la década de los 90 tuvimos una epidemia que fue el cólera, pero no llegó a la de pandemia. Hubieron unos 3.000 muertos en poco tiempo. Creo que llegaron a los 5.000. Y entonces, pero no fue tan fatal, no nos afectó tanto. En cambio, esta nueva enfermedad nos ha afectado socialmente, familiarmente, nos ha afectado mucho económicamente, nos ha afectado profesionalmente, nos ha afectado moralmente.
Es una enfermedad que ha venido a quedarse con nosotros. Lamentablemente mi percepción, como le decía, en más de 30 años de trabajo médico, ha venido a quedarse con nosotros porque no sabemos qué tenemos entre manos. Es lo que conversábamos con Gabriela. A la gente que ha sobrevivido a esta enfermedad, no sabemos qué decirle cuando nos preguntan cuánto tiempo de inmunidad va a tener esa persona. Si es una inmunidad permanente, como la vacunación, por ejemplo, de la polio o la vacunación de una enfermedad también muy dura que fue en su tiempo la viruela, que todos nos vacunamos, nunca volvimos nunca tuvimos la enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos qué decirle al paciente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la protección, a pesar de la gran tecnología con la que contamos actualmente, no ha sido superada por el uso de la máscara, por el uso de la limpieza, o sea, la higiene, y por el distanciamiento social. Esas son nuestras principales armas y lamentablemente no podemos dejar de usarlos. Yo, por ejemplo, no voy a dejar de usar mi máscara porque yo me siento desprotegido cuando no lo tengo puesto. Yo no voy a dejar de lavarme la mano y yo no voy a dejar de guardar mi distancia con los pacientes, con los otros colegas, con los otros trabajadores del hospital y con la población en general, porque son mis únicas armas que me aseguran que yo no me voy a enfermar. Entonces, nos ha venido a cambiar toda esta enfermedad. Y eso es algo que hay que explicarle a la población. Hay que decirles, señores, si todavía no se enferman, pues tienen que cuidarse mucho. Y si ya se enferman y han sobrevivido, tienen que seguirse cuidando nuevamente, porque los casos de recaída no son pocos. Claro, sí, justamente, bueno, el desconocimiento es porque es un evento hasta cierto punto, pues, inaudito. Bueno, para nuestra generación es prácticamente inaudito, una pandemia global en plena época de la expansión de la globalización, ¿no? Y claro, tenemos como referencia histórica, pues, unas cuarentenas que datan, pues, de la época medieval en los territorios feudales de Europa, cuando las pestes bubónicas, ¿no? Entonces, también ahí de salud pública se instauraban este tipo de tratamientos a nivel de política sanitaria. Y claro, sin embargo, como usted comenta, pues a través de la tecnología, a pesar del desarrollo tecnológico que se está teniendo, todavía pues las medidas efectivas son aquellas mucho más sencillas que se han digamos, informado como los protocolos, ¿verdad? Como los protocolos más básicos del distanciamiento social y pues la higiene personal, ¿no? En cuanto al cuidado y en cuanto al cambio de hábitos. Ahora, ciertamente que es un cambio de perspectiva no solo a nivel de salud. Y en ese sentido, como por ejemplo usted, doctora Gabriela, va viendo un poco los casos en la región, ya un poco entrando un poco en el tema de su experiencia personal en el Hospital de Apoyo de Junín. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la enfermedad en estos meses? Bueno, antes de explicar, o bueno, contar un poco mi experiencia, voy a acotar, más que medidas básicas del distanciamiento, la protección, tanto como mascarilla, gafas protectoras, pues en realidad es lo único que se ha probado que nos garantiza que baja
el nivel de contagio hacia la otra persona. Es lo único. El distanciamiento y las medidas de protección y el lavado de manos. Entonces, no es que sean medidas básicas, sino que hasta ahora es lo único que ha probado que funciona. Para acotar. En cuanto a la experiencia, pues es una experiencia un poco así como lo ha dicho el doctor Izaguirre, es cierto, es muy sui generis, en los años que tiene también de experiencia, en los pocos que también tengo, yo no pensé también pasar por una experiencia tan cruenta. Es duro nosotros enfrentarnos al paciente. Para poder ver a un paciente COVID, por ejemplo, nos tenemos que cubrir de la cabeza a los pies, ponernos equipos de protección que a veces nos sofocan y así tenemos que irlos a atender por protección propia. Ver a la familia devastada, saber que también no solo afecta esta enfermedad al paciente, sino a los suyos, ver los protocolos de cómo se llevan un cadáver, de cómo afrontan la enfermedad dentro de un hogar, pues es bastante duro, es muy duro. Incluso se está viendo ya no solamente el protocolo para las personas, cuánto está afectando psicológicamente a la familia, al enfermo, no solamente eso, sino también al mismo personal sanitario, ¿no? Estar expuestos en un estrés constante, pues ya está pues mellando incluso en la salud del propio personal. En el caso, en el hospital donde estoy laborando, se han presentado casos en los mismos trabajadores, tenemos muchos casos dentro del mismo hospital y ver a conocidos nuestros, a personas que están codo a codo a nosotros luchando contra este tipo de pandemia, y verlos tan mal y tal vez nosotros ser la siguiente persona que se pueda contagiar, pues te quita un poco el sueño, te lleva a ser mucho más responsable de lo que ya eras, tienes que ser mucho más rígido en algunas circunstancias para poder llegar pues a darles confianza y que ellos puedan continuar un tratamiento acorde. Muchas veces no solamente depende de cuánto puede el paciente hacer, sino también de lo que hace la relación médico-paciente. Es muy importante y esa responsabilidad es tan grande, es una responsabilidad tan grande para que se pueda cumplir, que sí, pues no mellan la salud propia también. Claro, claro. Y continuando con usted, doctora Gabriela, pues bueno, en el caso suyo han tenido algún tipo de inconvenientes con el equipamiento, con el acceso a los EPPs. ¿Qué tipo de dificultades han tenido en el hospital? Bueno, en cuanto a lo que es la asistencia médica en nuestro país, creo que no es de desconocimiento público que nosotros, pues nuestro sistema siempre ha estado en un constante colapso. Entonces, siempre hay deficiencias, ¿no? Y en estas circunstancias mucho más terribles, pues las deficiencias son mucho más, ¿no? El hablar, por ejemplo, Juanito cuenta que Quique le explicaba que no habían médicos en Jauja, mucho menos en Molinos, y pues tener a cercanía un balón de oxígeno es complicado, obviamente. Los hospitales tal vez tengamos nosotros un poco más de poder ya ayudar al paciente en ese aspecto, pero no dista. Tenemos tantas deficiencias, enumerarlas sería un poco ocioso, creo, porque tanto a la protección como la misma medicación, siempre hay necesidad. Y ahora se ha demostrado que, bueno, tal vez nuestro hospital no está totalmente desabastecido, pero en hospitales grandes, pues la cara es diferente. Llegan a ponerse equipos que ellos mismos están confeccionando. En nuestro caso, por ejemplo, estamos reutilizando algunos que se desinfectan y otra vez los volvemos a utilizar. ¿Para qué? Para podernos proteger, pero no hacer pues un uso indiscriminado también de los materiales que tenemos. Entonces nos toca ser incluso hasta ahorrativos en ese aspecto, porque lastimosamente así es la situación de la salud en nuestro país. Sí, vemos efectivamente que la crisis sanitaria ha desnudado pues cierta precariedad en nuestro sistema de salud público. No sé, doctor Juan Izaguirre, cómo lo ha estado percibiendo usted, la información de sus colegas que ha estado recibiendo.
Bueno, lo que acabas tú de decir, pues es algo que a nosotros nos ha caído ah, como un desnudamiento de nuestra real situación en cuanto a la situación de salud de nuestro país. Todos sabíamos de que estábamos mal, pero nadie sabía cuán mal estaba, cuánto de mal estaba. Y ahora resulta de que estamos en una situación eh, completamente en crisis. Eh, Salud a nivel nacional está en unidad de cuidados intensivos. Tan es así, tan es así que yo he podido ver el hospital donde yo trabajo, donde no hay un metro cuadrado más para poner más pacientes. No hay camillas, no hay camas, no hay lugar porque está todo superpoblado. Los pacientes están sentaditos, algunos en el piso, con su balón de oxígeno, recibiendo lo poco de oxígeno que tienen a veces. He visto hospitales de seguridad social superpoblados, emergencia completamente saturada. No entra un paciente más. Entonces, los hospitales nacionales están improvisando ambientes de hospitalización. Ya no tienen más. Las máquinas respiradoras están completamente utilizadas y hay pacientes, decenas de pacientes, esperando de que uno de los pacientes, por algún motivo, a veces por buena suerte, por el alta del paciente, a veces por la mala suerte de que el paciente fallece, hay 10, 15, 20 pacientes para esa máquina de respirar. Entonces, aparte de eso, no hay EPP, no hay equipo de protección personal y lamentablemente están prácticamente sin EPP, están atendiendo. Por eso se han muerto tantos pacientes en Loreto, por eso se mueren tantos pacientes aquí en Lima, en todas partes. Entonces, esta enfermedad ha desnudado nuestra situación de salud que ha sido abandonado por los presidentes de la República de los últimos 60 años y por los ministros de salud de los últimos 60 años y lo mismo pasa en el sector de educación, es decir, no les importó absolutamente nada. Esta enfermedad ha venido a desnudarnos completamente. El otro tema es, lamentablemente, como decíamos, educación y salud van de la mano, la respuesta de nuestra población a las medidas del gobierno han sido prácticamente muy escasas, muy pobres, cumplidas por una clase media un poco más educada, que ha hecho su cuarentena, y yo le llamo a esto ochentena porque nos vamos por los 80, pero el grueso de nuestra población no ha hecho eso. El grueso de nuestra población no ha hecho eso. Entonces, la respuesta es de que las grandes aglomeraciones del público en los mercados, en las transportaciones públicas, en los bancos, en las instituciones en general, han determinado que en vez de ser un factor de protección, se convierta en un factor de agravamiento, porque la gente no ha entendido absolutamente nada. Y entonces van de la mano, como decíamos, educación y salud. Yo creo de que esto es una reflexión para que se tomen medidas a futuro. Es el tiempo ahora de cambiar. No va a haber otra oportunidad. Si es que seguimos escogiendo a los políticos que acostumbramos a escoger, probablemente no vamos a tener una oportunidad como ahora. Y por lo tanto, yo
yo me aventuro a pensar de que la revolución política que necesita la patria es ahora, en estas circunstancias, porque más bajo ya no podemos caer. Claro, doctor Juan, claro, efectivamente sí, como bien comenta, pues la gran desigualdad económica, la gran desigualdad cultural, la gran desigualdad histórica que tenemos en esta región andina, en nuestra condición de país republicano, pues a puertas de su bicentenario, pues no, no llega a tener la mejor de las perspectivas, ¿no? Efectivamente, estamos como cumpliendo un ciclo ya de un proyecto cuasi, podría exagerar, pero diríamos cuasi fracasado, ¿no? Pero bueno, efectivamente nos toca afrontar con los recursos que tenemos de implementación a nivel de las políticas públicas de salud y curiosamente en una situación de bonanza económica que hemos tenido durante las 2 décadas producto pues del resurgimiento de la activación industrial y tecnológica que han tenido los países asiáticos, ¿no? Pues básicamente, pues ellos han tirado de nuestro coche al ser nosotros un país agroprimario exportador. Pues, bueno, pues esas 2 décadas no han sabido, digamos, ser cosechadas de manera fructuosa para la población y bueno, pues seguimos todavía con unos niveles de educación bajos y en torno a ello un poco la siguiente pregunta, un poco la reflexión, porque un poco el conversatorio también es más a modo de una reflexión un poco teniendo como eje transversal la crisis sanitaria, pero es inevitable que afecte a otros sectores de la vida social de los peruanos, sobre todo nosotros acá los que habitamos el Valle del Mantaro. Por ejemplo, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de los protocolos instaurados, implementados por los organismos internacionales, en este caso la OMS? Y en comparación con lo desarrollado, pues digamos también en otros países, en otras experiencias, ¿no? Luego se sabe pues un poco ya también lo de Italia, lo de España, la experiencia teniendo ello, cómo se ha ido desarrollando en Latinoamérica, las políticas que se van aplicando en distintos países y un poco quería saber un poco eso la perspectiva que van manejando ustedes en cuanto a esa implementación de la normativa, cuánto ha cambiado desde el inicio hasta el desarrollo de la enfermedad, de la crisis en esta época. Doctora Gabriela, si nos podría comentar, por favor. Bueno, en cuanto a los protocolos que se han llevado a cabo en el ministerio, pues ya se han modificado varias veces, ¿no? Desde el inicio, el primer protocolo, hasta el último que ahora tenemos con las últimas modificaciones, sí hay bastante diferencia. De alguna forma llevado un poco más ya por la parte política, ¿no? No tanto para la parte terapéutica, un poco más cercana a nuestra realidad. Se ha demostrado en varios países también que de alguna forma la OMS también ha perdido un poco de credibilidad en cuanto a esto, a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel mundial, pues ya cada país, cada continente está desarrollándose dependiendo de la propia realidad, ¿no? Realidad que la nuestra también es muy, muy diversa. Latinoamérica tal vez sea uno de los que sea los menos prosaicos de las realidades que tenemos, ¿no? Entonces, nuestros protocolos que se están implantando, pues, correctamente político pueden ser que sean, ¿no? Pero en la experiencia médica, cómo estamos llevando a los pacientes, pues, hay bastante diferencia, mucha diferencia de cómo se lleva un paciente en cuanto a protocolo y si va bien o va mal. Entonces, también hay otro tipo de prioridades, hay ensayos clínicos como el que está haciendo la OMS, por ejemplo, el del ensayo Solidaridad, en el cual se están llevando a cabo el estudio de 4 medicamentos. Estos 4 medicamentos se están probando justo
para ver cuánta influencia tienen sobre la enfermedad. Influencia más no cura, más no término de la enfermedad, ni mucho menos, ¿no? Ayudan, sí, pero son coadyuvantes, es cierto, pero son rangos pues mínimos. Y los ensayos que se hacen a nivel clínico son muy diferentes a los que se puedan llevar con cada eh, ensayo, por ejemplo, realizado en un laboratorio, que es distinto a lo que yo llevo in vitro y lo que estoy llevando yo en la parte clínica, viendo al paciente, dándole el mismo medicamento. Entonces, pues no tenemos todavía datas nacionales. Si yo pudiese demostrar con datas nacionales cómo está sirviendo tal medicamento, pues se podría hacer un protocolo más acorde a nuestra realidad, el cual no se está llevando a cabo. Lo estamos haciendo siguiendo algunos protocolos de aspecto político más que médico, como en Ecuador, en Uruguay, en Bolivia, y prácticamente estamos siguiendo los mismos pasos. Tenemos muchas controversias en cuanto a la parte médica, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo es más lo que estamos utilizando desde siempre, la clínica y el criterio médico, viendo que va bien con el paciente y pues se está haciendo para cada paciente una cosa personalizada, no tanto con los protocolos que se llevan más en función política. Claro, claro, efectivamente, pues hay ciertos protocolos que escapan, digamos, la decisión más específica, más técnica, más científica y que pues están mucho más cercanos a aquellas políticas públicas, pues bueno, pues a decisiones públicas, ¿no? Que a veces no puedan no ser favorables, ¿no? Para evitar, básicamente que no son adaptados a una realidad social como la nuestra, en la cual pues tenemos un 70% de población que es llamémosla así, informal. Entonces, activar protocolos que han sido desarrollados para otras realidades, donde pues la disciplina social, las condiciones sanitarias, los hábitos de higiene, las mismas prácticas y relaciones sociales, bueno, pues pudieran dar paso a que sea una estrategia efectiva. Pero pues, bueno, hemos visto que básicamente pues la cuarentena se rompió a las pocas semanas de haberse implantado, o a lo mejor nunca se implantó de manera ciertamente efectiva, ¿no? En nuestra realidad. Y digámoslo así, como muchos han señalado, que la cuarentena pues ha sido un protocolo pues más para las clases medias y altas, desconociendo un poco pues las realidades sociales que seguimos manejando, ¿no? A nivel estructural. No sé, doctor Estrizaguirre, ¿qué podría comentarnos sobre el tema de las políticas públicas instauradas en el país para esta crisis? Ya, yo creo que para todos los médicos está completamente claro que desde el punto de vista de la edad y desde el punto de vista de la presentación de la enfermedad, se pueden dividir a la enfermedad en tres momentos clínicos. El primer momento clínico es de una enfermedad prácticamente asintomática. Es decir, el paciente no tiene síntomas, no tiene molestias, pasa la enfermedad sin ningún problema y no necesita ningún tratamiento. Esto es el grueso del 30% de la población bastante joven. Luego viene una edad que podríamos extender hasta los 50 años y que hacen una enfermedad de etapa 2 llamada leve a moderada. El 55% de la población hace esta etapa en la que el paciente está poco sintomático. Hay síntomas
y hay signos, pero que son llevaderos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista terapéutico. En la etapa leve o asintomática y la etapa leve y moderada, el paciente no necesita hospitalización y por lo tanto no necesita tratamiento, si se quiere, urgente, y puede recibir el tratamiento en su casa. Es el grueso 85%. Luego viene ya la parte dura de la enfermedad, que ocupa un 15% y que 10% de ellos tiene una enfermedad, llamémosla severa, en la que ya hay cambios marcados, y que necesariamente tiene que ser hospitalizado, porque el seguimiento está en función a hallazgos tomográficos que tienen que ser periódicamente controlados y a hallazgos laboratoriales que también tienen que ser periódicamente controlados. ¿Por qué? Porque los hallazgos tomográficos nos van a indicar la amplitud del daño pulmonar, fundamentalmente, la amplitud y la gravedad. Y los marcadores inflamatorios, que son los laboratoriales, nos van a indicar la gravedad y la severidad del proceso inflamatorio del paciente, no solamente en su pulmón, sino también en otras partes del cuerpo. Ahí vemos efecto renal, efecto gastrointestinal, efecto neurológico, es decir, sistémico, de todo el cuerpo. Y entonces, esos dos patrones nos van a permitir determinar la intensidad del uso terapéutico de los fármacos que tenemos disponibles. El 5% final es la parte crítica. Eso ya se pasa al paciente a unidad de cuidados intensivos cuando el paciente comienza a tener una desaturación muy marcada, es decir, ya no respira, ya no puede respirar y su tejido su sangre y sus tejidos tienen muy poco oxígeno, y en cuyo caso tiene que entrar necesariamente a ventilación mecánica. Entonces, la preocupación que tenemos que tener como médicos es reconocer al paciente en la primera etapa, evitar que llegue a la segunda etapa, y cuando está en la segunda etapa tenemos que luchar muy férreamente para que este paciente no se vuelva crítico y no pase a cuidados intensivos. En cada uno de esos segmentos hay fármacos que se utilizan y dependiendo de la prontitud, dependiendo de que se utilice en el momento adecuado, es que vamos a tener muy buenos resultados. Existe obviamente condiciones de los pacientes que son los llamados riesgos que agravan la respuesta del paciente y lamentablemente los perjudica tremendamente, como las enfermedades crónicamente debilitantes que van en contra del paciente, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial no controlada, el sobrepeso. Lamentablemente los pacientes con sobrepeso van muy mal a pesar de todos los esfuerzos que se hagan. Entonces,
los pacientes, aún en etapa severa, pueden trabajarse y deben trabajarse para que ya no avance más la enfermedad y en cambio los pacientes críticos, que es el 5% y son los que más fallecen, pacientes de edad avanzada con riesgos patológicos, son los que complican la altísima mortalidad poblacional que tenemos como país y al que no queríamos llegar, pero que ya llegamos a ese rato. Sí, efectivamente, ahí hemos tenido, bueno, yo particularmente he tenido algunos problemas de interrupción, no te he podido escuchar al completo, doctor Juan, pero sí creo que me ha quedado un poco claro con el tema del tratamiento que podemos ir pasando, porque también es un poco algunas de las inquietudes, ¿no? Sobre todo con las conversaciones que hemos estado. Eh, bueno, la Sí, misma se interrumpe, situación ¿no? Se interrumpe un poco, Percy. No te estamos escuchando. algún tipo de, de tener algún tipo de fe o sostén, algún Percy, tipo no de te estamos esperanza. escuchando bien. Y en ese sentido, doctora Gabriela, Percy, no te escuchamos bien, no te escucho. a ver, estamos teniendo Yo estamos le teniendo unos escucho pequeños. por Percy. Creo que Percy lo perdimos, Juanito. Sí, por agotamiento parece. Parece que sí. Percy, ¿estás Ok, allí? Creo que sí, ya te escuchamos mejor. ahora sí, perfecto. Sí, bueno, ya saben que pues esto, no todos tenemos pues 50 megas este, ¿no? Alquilados ahí a estas empresas. Pero bueno, comentábamos un poco sobre el tema de los tratamientos, que ha sido un poco uno de los puntos que algunos de los compañeros tienen las inquietudes. Eh, yo les voy a transmitir algunas preguntas de los muchachos del grupo. Por ejemplo, nos preguntaba Susana respecto a ver, planteaba una pregunta que es si puede ser un factor favorable en el proceso de la enfermedad el haber sido vacunados contra la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? O contra la neumonía. Ya, en cuanto a Bien. eso, parece muy, muy puntual, ¿no? Han habido algunas manifestaciones. Para empezar, un premio Nobel del año 2018 en medicina, un japonés, Kazuku Hongo, por ejemplo, él es el que ha planteado justo esto, ¿no? Que parece que hubiese alguna relación de que si nosotros hubiésemos sido vacunados previamente con la BCG, pues disminuiría el nivel de contagiosidad, o sea, que yo me pueda contagiar de COVID, ¿no? O bueno, en este caso del virus que es SARS-CoV-2, pero en otras manifestaciones justamente sobre esta directiva que lanza este japonés, fue también que han hecho pues una comparación para ver entre un grupo de los que han tenido justo la vacuna del BCG, que es contra la tuberculosis, pues viendo un grupo, Estados Unidos, Italia, por ejemplo, que son países que hace mucho tiempo ya no tienen en su protocolo de vacunación a la BCG,
en contraposición con algunos países que ya lo han tenido, o sea, tienen grupos etarios en los cuales todavía tienen las vacunas actualmente, por ejemplo, Alemania, Australia, Corea del Sur, se ha visto, pues, ha hecho una comparación en cuanto que hay menos pacientes contagiados en el grupo que ha tenido la BCG, pero a pesar de que él asume todo esto a nivel de no solamente BCG, sino que también hay una especie, hay unos antígenos leucocitarios que son propiamente humanos, que también pues ahí se manifiesta el carácter genético de que el tipo de defensa que podamos tener, que en este caso variaría mucho de la parte caucásica y los asiáticos, y viendo también pues, ¿no?, que esto pueda ser pues hereditario. Todas estas diferencias las ha puesto en marco a su manifestación, pero en otros estudios que se han lanzado justamente para ver si esto es cierto, pues han hecho esta comparación que les explicaba con estos países y han visto que la tasa de contagiados pues no es mucha, ¿no? Es 1.3%, que no es tan significativo como para poder aseverar esto. Entonces, pero lo vamos a seguramente, ahora no tenemos la respuesta fija, son aproximaciones, son hasta donde conocemos al virus, pero seguramente en el futuro ya tendremos conocimiento si realmente pues tiene algún factor de protección tener esta vacuna, por ejemplo, BCG, que es la particular que se está hablando de tuberculosis, u otra, ¿no? Otro tipo de inmunidad adquirida, que es la parte de la vacunación que se nos ha dado, tal vez una innata que tenemos ya por cuestiones un poco más genotípicas. Entonces, pero lo vamos a saber en el futuro. Ahora, ciencia cierta, no, en este preciso momento todavía se desconoce. Ahí un poco para no terminar el hilo, nos preguntaba, por ejemplo, Gloria, si los andinos, quienes vivimos acá entendiendo por los andinos, bueno, básicamente la zona geográfica, porque es un concepto todavía no determinado, pero los que vivimos, digamos, en altura, ¿tenemos algún tipo de genotipo que nos permita responder al COVID? En cuanto a la parte genotípica, tendríamos que primero diferenciar lo que nosotros tenemos como a la altura, que por qué reaccionamos de una manera diferente. Pues la altura es la parte de la presión de oxígeno que tenemos. Entonces nosotros, ya a niveles a gran altura, que son de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, superiores a esto, pues nosotros mostramos dos características esenciales dependiendo ya del tiempo que permanezcamos en esa zona, ¿no? Entonces, una es la adaptación y la otra es la aclimatación. Entonces, para que nosotros nos adaptemos, tienen que pasar miles y millones de años para tener pues una característica ahí de adaptación. Pero, perdimos a Percy otra vez, me parece. Lo esperamos, ahí llegó. Te perdimos un momento. Te explicaba, ¿no? Bueno, sí, continúa, por favor, sí, va a disculparlas. En la parte de adaptación y aclimatación, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos más de 12 días en hipoxia, estar en la altura, con menos presión de oxígeno que la que tenemos a nivel del mar, pues nos aclimatamos. Entonces eso explicaría un poco el factor protector que viene a ser la altura, porque nosotros lo que se ve exactamente en las investigaciones, cómo está funcionando, bueno, la investigación en específico que ha sido pues a nivel del estudio en Bolivia, Ecuador, las partes andinas, claro, y el Tíbet en China, justo muy cerca del epicentro de esta pandemia, que por ejemplo es Lhasa, de Wuhan, se encuentra a 3.503 kilómetros, o sea, no es que estén muy lejos. Por eso es que se ha hecho esta investigación. Pues se asevera en esta investigación que justo la enzima que tiene que ver con toda la cascada inflamatoria, el inicio de la cascada inflamatoria, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es una proteína transmembrana que pues está en muchas partes del cuerpo, por ejemplo en el epitelio pulmonar, está en los vasos sanguíneos, en la parte cardíaca, venas, arterias, y lo que pasa que cuando hay esta hipoxia, esta baja presión de oxígeno en la altura, disminuye esta enzima.
y su contraparte, la angiotensina convertidora, bueno, la enzima convertidora de angiotensina 1 sube y la 2 decrece, ¿no? Y justamente la 2 es la que está pues relacionada con todo el inicio de la cascada inflamatoria, que es lo que viene a hacer la parte severa de la enfermedad. Esa es la parte un poco más fisiológica, claro, que se está viendo, ¿no? La protección. Otro también sería, porque nosotros en la altura, por tener más cercanía a los rayos ultravioleta, pues la carga viral que existe, pues también se disminuiría, ¿no? Entonces, no tanto es por adaptación, porque eso lleva millones de años adaptarse, pero sí por aclimatación. Entonces, sí se ha visto, vale, ¿no?, que el factor protector se está percibiendo a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A altitudes mayores, pues está siendo un factor protector según este estudio, pero igual, como te decía, como lo que pasaba con las vacunas, igual, ¿no? Todo esto lo vamos a saber pues posterior. Ahora solamente son pequeñas muestras, cercanías, pero a ciencia cierta tampoco todavía no se esclarece puntualmente, ¿no? Claro, se va aprendiendo de la enfermedad, ¿no? Entiendo, claro, me gustaría tener más conocimientos a nivel de biología, pues para entenderlos un poco mejor, claro, pero bueno, pues son las limitaciones que tienen, claro. Pero ya pronto hablaremos de política, no se preocupen. Yo quería... sí, doctor Juan, sí, por favor, adelante. En este tema, porque yo conversaba hace poco con un muy prestigioso neumólogo que trabaja tanto en el Hospital 2 de Mayo como en mi hospital. El doctor Pérez, entonces conversábamos de las costumbres que nosotros teníamos de salir a caminar por el Ande. Y ¿se acuerdan cuando llegamos en San Pedro de Saño a la cueva de la Lechuza, en la parte bien alta? No de las lechuzas, eran de los cuevas. De las águilas. Había unas águilas. Sí, entonces, y él me decía, mire doctor, esos son actividades protectoras el hombre andino para contrarrestar, en este caso, este virus, ¿no? El coronavirus. Entonces, yo les hago mención de que pónganse su mascarilla y los domingos y sábados salgan a caminar y caminen mucho, porque ustedes no saben lo beneficioso que es esta actividad deportiva para la salud de todos ustedes. Claro que sí, pues totalmente de acuerdo con Juanito. Sí, Gloria también nos señalaba que, bueno, pues tenemos una caja torácica muy ancha porque tenemos un corazón, para que nos quepa el corazón muy grande, ¿no? Y el pulmón también, y eso, pero bueno. Pasemos a otra pregunta, a otra consulta que, por ejemplo, tiene el compañero Jacobo, que nos señalaba si, y ahora hablando más de tratamientos, porque digamos que los protocolos sanitarios que han sido implementados por MINSA, por Salud, pues apuntan al uso de la hidroxicloroquina, la ivermectina, derivados, entiendo, de la quina, del árbol de la quina, de la quinina, su principio activo, bueno. Y hasta llegar a otros puntos que también lo comentamos, como el dióxido de cloro. Así pues, le agradecería pues a ambos que nos digamos, detallaran hasta la información que tienen ustedes, si el uso es tan irrestricto como parece ser, ¿no? Porque, bueno, tenemos esta tendencia social también a la automedicación, ¿no? Claro, tenemos limitaciones de formación también en la parte investigativa. Bueno, pues,
poquito aclarar el uso de estos medicamentos que están siendo conocidos más popular socialmente, están siendo utilizados también. Bueno, para iniciar, en todo Doctora caso, Gabriela. tendríamos que partir pues, de los ensayos que se están haciendo a nivel mundial, como es el ensayo previo que ya había mencionado sobre el ensayo Solidaridad, pues que hablaban de 4 medicamentos, ¿no? Los que están dentro de lo que es Solidaridad. Está Remdesivir, está Lopinavir, Ritonavir, interferón beta 1 y está la hidroxicloroquina. Antes también estaba considerado junto a hidroxicloroquina, cloroquina, pero ya el 25 de mayo fue retirado. Pues cada medicamento conocido también por sus usos ya de antaño para cada uno, pues, ¿no? Algunos para tratamiento de VIH, algunos son utilizados para esclerosis múltiple, como Percy decía, ¿no? Los derivados del árbol de la quina, que también han sido utilizados en reumatología. Son pues medicamentos que se están utilizando en cuanto a la parte de ensayos clínicos. ¿Qué significa esto? Que se está utilizando pues en el paciente y ver la respuesta del paciente hacia estos medicamentos. En nuestro país están dentro de lo que son los protocolos del MINSA, se están utilizando pues hidroxicloroquina y también ivermectina. Ambos medicamentos están introducidos, claro, pero no por este tipo de ensayo clínico, sino que más es porque pues, se han hecho ensayos in vitro y en in vitro han funcionado, pero como yo mencionaba también en la parte inicial de la entrevista, que no se han demostrado pues, pues tener en un grupo significativo una respuesta pues acorde, ¿no? Justamente también porque nuestra realidad es distinta, muy diversa para cada paciente, entonces es un poco más complejo que ir y estar probando con cada paciente. Cada ente, cada paciente es distinto, de acuerdo, así como decías, Juanito, hay una etapa leve, una etapa moderada y una etapa severa de la enfermedad, entonces dependiendo en cada etapa podemos ayudar o adyuvar un poco a que pues no se haga mucha, la sintomatología no se haga muy florida y podamos ayudar al paciente. Pero decir que la población debería tomar esto para hacer que la enfermedad no avance, que esta es la panacea, pues todavía no la sabemos, en realidad no la hay tampoco. La medicina es un poco un arte también. Ver para cada paciente que nosotros le podemos retribuir, por ejemplo, la hidroxicloroquina, porque ha sido un poco dilapidada de alguna forma a nivel un poco de Europa y Asia, por ejemplo, porque pues, se relaciona mucho con la parte de arritmias cardíacas, problemas de la parte ventricular en el mismo corazón. Entonces, y encima todavía adicionado acitromicina, que han estado también utilizándolo de forma indiscriminada, pues no es la idea, ¿no? No es la idea que el paciente vaya a la farmacia y se compre su pastilla para prevenir que no empeore, no es la idea. Entonces, para cada paciente, dependiendo en cada etapa, se puede utilizar alguno que otro medicamento que va a poder ayudar al paciente, pero previamente, pues una inspección médica, viendo cuál es la clínica de este paciente para poder ayudarlo, dependiendo cuáles sus necesidades. No todos los pacientes tienen la misma necesidad, dependiendo de sus comorbilidades tendrá otras necesidades, y así, ¿no? Y así muchas diferencias que encontramos en cada paciente distinto, totalmente distinto, ¿no? Igual es la medicación distinta también. Claro, yo pienso de que cuando se hablaba de el aspecto genotípico de nuestra población en relación a esta enfermedad, tiene que jugar un papel importantísimo. Algo que todavía no conocemos y que seguramente va a ser motivo de estudio de los investigadores en su momento. El tema es de que nosotros tenemos que enseñarle a la población y enseñarle a el personal de salud que trabaja en el primer nivel, ya enseñarle
de que reconozca al paciente en estado leve a moderado, en el cual el tratamiento ambulatorio sintomático debe ser en casa. Eso es lo que habíamos dicho. A partir de ahí, el uso, cuando el paciente llega primero a la consulta, debería de tomársele su primera tomografía si tiene problema respiratorio, tomografía torácica y sus marcadores de inflamación y sus marcadores inflamatorios. Sabemos cuáles son. Entonces, eso nos va a permitir en un futuro, en una futura consulta, cuando ya el cuadro clínico se haga más florido, en qué momento estamos. Y entonces, por ejemplo, probablemente algunos van a necesitar de todas maneras corticoides. Van a necesitar dosis de corticoides, la metilprednisolona, van a necesitar la enoxaparina y una asociación de acitromicina con ivermectina. Entonces, si es que con eso frenamos la enfermedad, ese paciente se recupera. Pero si no lo frenamos, la cascada inflamatoria se va a hacer cada vez más grave y entonces va a venir una serie de cascadas de coagulación intravascular diseminada, etcétera, que van a dar falla multiorgánica y bueno, el paciente lamentablemente va a entrar al 5% de pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos. Ok, bueno, pues gracias, doctor Juan. Va a disculpar, yo sigo teniendo un poco de inconvenientes acá. Al parecer mi prepago chévere no es apto para este tipo de comunicaciones en vivo, así que tampoco quiero extenderme mucho. Bueno, ya creo que hemos desarrollado una de las preguntas, por ejemplo, de nuestros compañeros de Quique, era referente, apuntaba sobre todo si él como sugerencia señalaba que si es posible, ya que no hay un tratamiento protocolar, no hay cura para esta enfermedad, si es posible diseñar protocolos sociales, ¿no? de tratamientos, siempre aconsejados por médicos, claro, por profesionales, que ya que no existe la escasez de estos medicamentos y oxígenos, ¿no? Si podemos, digamos, ofrecer ese tipo de tratamientos, o bueno, ustedes ya nos han recomendado algunos, ¿no? Algunos básicamente, pero si hay algo más que se pudiera elaborar como un pequeño protocolo o nivel de recomendaciones, doctora Gabriela. Bueno, a nivel de recomendación, en realidad, lo que se tiene que hacer es, si es que alguno presenta algún tipo de sintomatología o sabe que ha estado en contacto con algún paciente COVID positivo, pues en realidad es ir al centro que tengan para poderse restablecer y saber si, pues a estas alturas, justamente en esta época que nos toca ahora, en este cambio de estación, justo también hay enfermedades pues de todo tipo respiratorios. Entonces, para no entrar también pues en confusiones y eso, lo ideal primero sería acercarse a su centro de salud. Ahí es donde se le va, dependiendo de las formas también, que se le pueda determinar si tiene o no la enfermedad. Y como lo ha dicho Juanito, o sea, al inicio la enfermedad leve, es necesario el paciente, no va a necesitar hospitalización. Cuando ya pasa una etapa moderada, cuando ya necesita pues apoyo ventilatorio de oxígeno, que es el mínimo, ¿no? Con una cánula binasal, todo eso, pues sí va a necesitar ir a un hospital. Entonces, si se puede tomar medicamentos antes de eso, que lo puedan hacer de forma particular, pues sería lo incorrecto. Porque justamente por ese tipo de medidas es que se han llegado pacientes ya en estado crítico a los hospitales y no se ha podido hacer más por ellos. En realidad, apenas vean y ustedes sospechen que tienen algún tipo de relación que puedan guardar de tener esta enfermedad,
acudan al centro de salud. Acudiendo al centro de salud se puede hacer todavía pues mucho, hay mucho camino por hacer. Pero si ustedes se quedan en casa pensando que se van a tomar algún medicamento en casa y la enfermedad se les va a pasar, sí, puede ser por cuestiones de que pues, no les tocó pasar la enfermedad más florida, la parte grave, ni mucho menos llegar a la parte moderada, pues normal, no hay ningún problema. Pero, ¿dónde estaría entonces el accionar médico si es que ustedes se quedan en casa pensando que eso se les va a pasar, no acuden rápidamente, luego llegan ya en estado crítico, ya no se puede hacer nada por ustedes? Entonces, no es que haya medicamentos que se puedan tomar a inspección suya, tienen que tener una revisión médica, no hay de otra, no hay otra cosa que los pueda apoyar en casa, ¿no? Más salvo la parte, antes de tener la enfermedad, sí, fortalecer el sistema inmunológico, que hay múltiples plantas, múltiples alimentos que se han demostrado, pues que sí, incluso simplemente la meditación, salir a hacer deporte, comer, tener una dieta acorde, como lo dijo Juanito, ¿no? Los pacientes que van mucho peor y son los que en realidad se están complicando son los cardiovasculares. Dentro de los cardiovasculares, tienen problemas cardiovasculares, están los obesos, las dislipidemias, que son los que tienen problemas de colesterol, triglicéridos, todas estas cosas. Entonces, cada paciente, como les digo nuevamente, cada paciente es único, diferente, tiene toda una carga, una historia médica distinta. Para cada paciente es totalmente distinto, el tratamiento es igual, ¿no? Es para cada uno, dependiendo de cómo estés, si es que va a ir a su casa y le dicen, usted va a guardar cuarentena, solamente va a tomar tales cosas, pero esa indicación lo hace un médico. Así que aunque uno se sienta a veces desesperado y no sepa qué hacer, no encuentre un lugar donde acudir, definitivamente tiene que ir frente a un médico. Si no hay un hospital, pueden comunicarse con uno, porque nosotros, y se los estoy diciendo porque yo lo estoy haciendo, si no se pueden, ustedes no se pueden acercar a los hospitales, existe lo que es la telemedicina, lo estamos haciendo. Yo contesto a muchos pacientes todos los días, no veo 1, 2, 3 pacientes, 4, veo todos los pacientes que me vienen de COVID y los atiendo en físico y atiendo otra tanda de 60, 70, 80 pacientes por telemedicina. Y entonces, de esa forma se está tratando de ayudar a los pacientes, pero no cometan el error de pensar que se van a tomar la pastilla que dicen en Facebook, que tal fake me mostró, que tal gárgara me va a curar. Si ya tienen la enfermedad, ustedes sospechan, comuníquese con un médico. Es lo único que se puede hacer en estas circunstancias. Gracias, doctora. Doctor Juan. Yo quiero agregar para terminar mi participación en la siguiente cuestión. Había yo dicho, y lo reafirmo, de que el paciente sintomático, asintomático y el paciente leve y moderado, con sintomatología leve y moderada, si bien es cierto, deben de estar en casa, pero en casa deben estar en cuarentena. Ellos tienen que usar su máscara y sus parientes tienen que usar su máscara y todos tienen que cuidarse, todos tienen que guardar el distanciamiento social. No quiere decir, oye, mira, ¿sabes qué? Si tienes sospecha de tener esta enfermedad, andate a tu casa y vive ahí normalmente. No es así tampoco, porque él está contagiando. Recuerden que el paciente asintomático es contagioso por 2 semanas. Por 2 semanas, es decir, desde que se contagia, él sigue contagiando a otras personas por 2 semanas. Y los pacientes que tienen enfermedad de leve a moderada, ellos contagian por 21 días. Por lo tanto, amigos, los pacientes pueden ir a medicar a su casa, pero en su casa guardar cuarentena, usar su máscara, lavarse a cada rato las manos y distanciamiento social. Ok, gracias, doctor Juan. Bueno, antes de acabar, permítame hacerle una última pregunta.
del compañero Jacobo respecto también al tema de la afectación a nivel mental, ¿no? Que, bueno, pues definitivamente tiene unos efectos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, cuál sería una manera, no sé, a nivel de un tratamiento o, digamos, de una actitud efectiva que pudiéramos tener de la parte psicológica frente a esta enfermedad? Y bueno, pues que ya escapa también la enfermedad, porque también es un tema social, es un tema económico, es un tema laboral, son temas políticos, en fin, es una afectación muy fuerte para el cuerpo, como la doctora Gabriela lo señaló, es el reforzamiento del sistema inmunológico es prioritario, pero toda esta angustia que se pueda tener, pues inevitablemente afecta, ¿no? No sé cómo ustedes lo puedan ver si tener digamos, una actitud de negar la realidad o afrontarla o de resignación. Bueno, no sé cómo lo pueden proyectar ustedes desde el campo médico. Doctora Gabriela, por favor. Pues ya existen incluso protocolos, ¿no? En la parte de salud mental para poder, pues, mellar un poco el impacto que tiene esta enfermedad en la sociedad, ¿no? A nivel global. Entonces, ya existen directrices un poco específicas y un poco cotidianas también. Por ejemplo, pues el de no estar bombardeándonos con tanta información sobre este problema, no estar todo el día pendientes, agobiándose sobre esta situación. No es que haya resignación ni olvido, mucho menos, pero sí pues saber lo necesario, porque hay mucha información también un poco caótica, no solamente en los medios de comunicación, si no nos ayudan mucho tampoco en los medios de comunicación, pero también, pues, cuando uno va a hacer las compras y todo eso, todo siempre es una saturación un poco mental para las cosas que estamos viviendo. Entonces, eso es uno, ¿no? No bombardearnos de tanta información innecesaria. Segundo, la parte del ejercicio. El ejercicio es el mejor canalizante justamente de la parte de estrés. Entonces, lo que se recomienda es ejercicio, por lo menos 30 minutos, a lo que se pueda, ¿no? Si 30 minutos mínimo, uno haciendo ejercicio diario puede liberar gran parte de ese estrés y pues motivarse uno a estar pues al menos de forma psicológica, de alguna forma equilibrada. Segundo es la parte también la alimentación. La alimentación influye mucho. Si nosotros consumimos productos naturales, frutas, vegetales, también ayuda mucho a la parte del estrés, no consumir muchos envasados, no mucha comida procesada, que lo que también ayuda, hay un estrés físico en las células, también nosotros podemos generar un estrés por lo que estamos comiendo, no solamente son sentimientos o pensamientos, sino también es fisiológico, el estrés es fisiológico. Entonces la alimentación ayuda mucho en eso también, beber mucho líquido, bastante agua, estar hidratado, tener actividades un poco no de ocio, en realidad un poco más ilustrativas para amoblar un poco el cerebro, la lectura, por ejemplo, pintar, actividades pues que nos ayuden a conectarnos un poco más con la parte subjetiva, entonces ayuda también a liberar y se canaliza gran parte del estrés. Hay cosas muy puntuales que ya se manejan para la liberación un poco del estrés que se pueda llevar, ¿no? Tanto para cada época, la parte de los contemporáneos un poco más metidos a la parte del ciberespacio también, ¿no? O sea, no estar metidos totalmente en el ciberespacio, sino tener momentos de retirarse, apagar un poco la laptop, apagar los celulares y un poco restringirse a la naturaleza también ayuda mucho. Y lo que decía Juanito, ¿no? Caminar es una de las cosas más completas. Uno puede ver el paisaje, está haciendo ejercicio mientras uno está caminando, hay intercambio gaseoso fluido, se llena el cuerpo de oxígeno, lo estamos liberando y se libera mucho estrés a nivel de eso, ¿no? Y entonces hay que hacer actividades que a nosotros nos enriquezcan, no solamente estar metidos y preocuparnos en este problema, ¿no? Si no, ya hace tiempo ya tendríamos problemas de locura, tanto yo como Juanito.
Ok, ok, doctora Gabriela, gracias. Doctor Juan, por favor. Sí, respecto al tema, yo quisiera, me hubiese gustado preguntarle a Jacobo por qué lado iba su pregunta, porque hay un tema, paciente psiquiátrico que toma buena cantidad de fármacos por su enfermedad y al mismo tiempo tiene que tomar otra gran cantidad de fármacos por la enfermedad que ha adquirido, que es una enfermedad infectocontagiosa muy fuerte. Entonces, no he tenido mayor noticia. Sé que la ivermectina es una enfermedad, perdón, es un fármaco bastante bien tolerado. Sé que la hidroxicloroquina es un fármaco que no ha tenido mayor inconveniente en muchos pacientes que lo han usado por años y aún en gestación y con otros fármacos para el lupus, por ejemplo, etcétera, y etcétera. Lo que sí me llamaría la atención un poquito es la asociación de corticoides con los fármacos y el efecto sobre el sistema nervioso central del paciente psiquiátrico. Entonces, en este caso, yo pienso de que se le debería preguntar al paciente si está tomando fármacos que podrían tener interacción medicamentosa con los corticoides, la metilprednisolona sobre todo. Entonces, en cuyo caso se tiene que retirar el menos urgente y obviamente aplicarles el más necesario, ¿no? Bueno, hombre, claro, eso ya imagino que ya es es un diagnóstico mucho más personalizado, más individualizado de un paciente con con alguna patología específica, ¿verdad? Pero bueno, más bien les voy a agradecer muchísimo al doctor Juan Izaguirre, a la doctora Gabriela, para ir culminando. No sé si tienen algún tipo de intervención que quisieran realizar antes de terminar este conversatorio que hemos tenido, un poquito largo, con algunas caídas, pero bueno. Doctora Gabriela. Pues a ver, un poco acotar a lo que Juanito decía, ¿no? Claro, si se entiende por la parte de la salud mental que nos está llevando, acarrea justamente esta enfermedad, o sea, los que recién nos enfermaríamos del parte de equilibrio mental y pues ya los pacientes diagnosticados previos, sí, pues es cierto, la parte ya de enfermos crónicos, psiquiátricos, que en su mayoría son polifarmacia, tienen no solo 2, 3, tienen 4, 5, 6 medicamentos, pues claro, ¿no? Para la parte ya, si está relacionado directamente con el COVID, con la enfermedad, ver justamente eso lo que dice Juanito, ¿no? Tienen que tomar su medicación, pero si ya están enfermos, pues ya nos toca ver cuál es el más urgente en ese momento. Y absolutamente, claro, eso ya es parte de la historia clínica que nos toca hacer ya en el hospital. Por eso es que vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? O sea, necesariamente necesitan la intervención de un médico, porque van a tener que ver las interacciones de los medicamentos, qué es lo que no pueden tomar si ya están tomando previamente, toman este otro medicamento, y es múltiple, ¿no? Las alteraciones que se puedan producir en cada paciente. Por eso no se automediquen, no confíen en algún fake que aparece, no crean que eso los va a curar. O sea, la enfermedad, la que estamos viendo, es de tipo viral. ¿Qué significa esto? Que esto tiene un proceso. Si de ese proceso salen ustedes airosos o no, eso va a depender de cómo ustedes lleven la enfermedad. Pero eso no significa de que se van a automedicar y van a pensar que ya no van a pasar todo ese proceso. Pues si tienen la enfermedad, van a pasar el proceso porque es como la gripe, que también es pues la influenza, todo esto son de aspecto viral. Y estos tienen un proceso de la enfermedad. Así que no confíen mucho en la desinformación, no sé cómo llamar también a toda desinformación trash que lanzan en los medios
incluso hasta por la parte cibernética, tenemos de todo, que a veces yo observo gárgaras con tanto y a la gente le dicen esto te va a curar, pues no se dejen engañar, o sea, es una enfermedad que lastimosamente es de cuidado. No sabemos cómo puede, es como una ruleta rusa, a algunos les puede pasar como si nada, ni siquiera tener síntomas y pasar pues la parte asintomática que ya hizo mención Juanito, sino que puede esto pasar a mayores, se puede llevar su vida, así que no es ningún juego tampoco. Ok, gracias, doctora Gabriela. Doctor Juan, para ir finalizando, qué nos puede comentar ahí un poco? Bueno, en primer lugar agradecerles la posibilidad de haber conversado con ustedes. Me siento como en familia. Siempre me sentí como en familia con ustedes y espero alguna vez regresar a ese ubérrimo Valle del Mantaro donde, caray, se vive bien, se vive sano, se vive feliz. Entonces, agradecerle mucho a ustedes por haberme permitido participar. Ok, nada, más bien a ustedes, compañeros, muchachos, al doctor Juan, les agradecemos, a la doctora Gabriela. Efectivamente, han quedado todavía muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿no? Recién, digamos, son las primeras aproximaciones que vamos teniendo. Esperamos especificar un poco más, digamos, también el tema. No hemos tocado algunos temas, se nos han ido pasando, como la aún baja letalidad, por ejemplo, en la región, en la ciudad misma de Huancayo, en las zonas altoandinas, ¿no? Ya respaldado por algunos estudios que mencionó la doctora Gabriela. Asimismo, pues todos los tratamientos que efectivos que ha recomendado el doctor Juan. Y luego ya es otro tema, pues, para tratar el tema de la información, desinformación, los medios de comunicación, que dada la crisis sanitaria, como comentábamos, es transversal a otros campos de análisis, ¿no? Entonces, seguramente esperamos pronto contar con la participación suya y pues para invitarlos en general, pues a seguirnos, que vamos a tener algunas transmisiones de distintas actividades sobre las temáticas coyunturales y de otras que el grupo pues va dedicándose a nivel pues de la difusión, intermediación de la cultura, en artes, en literatura, en las ciencias sociales, también en los campos culturales del folclore nuestro. Y bueno, pues nada, esperamos tener una pronta reunión y bueno, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias, Percy, buenas noches.